Buenas mis niñas y niños, hoy vamos a tratar el área de comunicación, semana 35, día 2. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Como actividad leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. ¿Cuáles serán nuestros acuerdos de convivencia? Primero, vamos a evitar jugar y distraernos durante la clase. Segundo, vamos a prestar atención a la clase. Y tercero, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados hasta que se nos indique. Como propósito meta tenemos crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel de Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Bueno, primero señala los datos básicos de cada poema, el título, el autor y quién oralizó el poema. Como segundo tenemos utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quiere decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Por último, leer una tradición de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. Muy bien, continuemos. Ahora sí están preparados, vamos a empezar. Primero debemos tener en cuenta que la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artísticas más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico, y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía, que con su arte ha sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos y peruanos de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos, te mostramos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Continuemos, vamos a ver aquí nos quieren relatar a los 3 autores. Mira, es de Ricardo Palma, José Santos Chocano y Marcos Marcos. Bueno, en 1800, en el siglo XVIII, en la independencia del Perú, que nosotros sabemos que fue en 1821, Ricardo Palma es el centenario de la independencia del Perú, cuando el Perú cumplió 100 años. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Luego tenemos en el siglo XX, en 1942, nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, continúa publicando poesías. El poeta Marcos Martos aún está en vida y lo pudimos reconocer en los Juegos Panamericanos. ¿Recuerdan? Muy interesante, se inició con su gran poema, El Perú. Bueno, aquí se hace el bicentenario de la independencia del Perú, que es en el 2021, que es el siguiente año. Continuemos. Ahora vamos a reflexionar según esta línea del tiempo que lo podíamos observar hace un momento. ¿Te diste cuenta de qué tan próximo están los escritores a la fecha de la independencia? Sí, sí lo pudimos observar.
El nacimiento de cada persona, de cada autor, se relacionaba con la independencia, con lo que es el centenario y el bicentenario, que vamos a verlo ahora. ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? Bueno, ha influenciado bastante, porque ellos relacionan sus textos, su literatura, sus acontecimientos, de acuerdo a lo que ellos han vivido, de acuerdo al contexto que han estado. Es que se relacionan bastante. ¿Cuánto habrá influenciado la historia y los acontecimientos sociales en su época en su literatura? Bueno, así como les dije, ha influenciado bastante tanto la historia como los acontecimientos sociales, ya que ellos los plasman en sus versos, plasman en ese amor que tienen a la literatura. Siguiente, iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello, recuerda que leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas una melodía. Nosotros escuchamos la música, cómo vivimos, cómo tenemos esa sensación de querer volver a escuchar. Lo mismo sucede cuando vamos a leer poemas, cuando vamos a leer poesías. ¿Bailas la música que te gusta o aprecias una pintura? Por eso, te invitamos a que asumas esa actitud reflexiva sobre todo lo que nos quieren comunicar estos poetas o a través de la palabra. Bueno, ahora nos vamos a preparar para leer. Los poemas que leerás también tienen audio y uno de ellos, un video. Por eso te recomendamos que cuando ingreses a cada enlace que te proporcionaremos, explores todo lo que contiene esa página. Lee el nombre del poema, su autor y de quién. Lee el poema en el audio. También lee los títulos de los otros poemas de este autor y anótalos en tu cuaderno o hoja de reuso. Por último, vas a identificar dónde está el audio del poema, el texto escrito, el video, y decide qué recursos quieres utilizar primero para conocer el poema. Ahora vamos a analizar estas páginas que nos van a entregar, estas páginas que están ahora en la plataforma de Aprendo en Casa. Ahora vamos a leer. Como ustedes pueden observar, en la parte inferior están los links. Van a ingresar a estas páginas y ahí van a encontrar el poema escrito, el poema narrado, el autor, otros poemas. Incluso también vamos a encontrar la bibliografía de este autor. El blasón lo escribió José Santos Chocano, que nos dice: soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estropas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las 2 castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Qué poema interesante, qué poema que te llega al corazón. Este escritor José Santos Chocano ha sido un gran poeta. Continuamos. El Perú. El Perú lo escribió Marco Martos. Él aún está vivo. Tiene algunos otros poemas, como por ejemplo El Rito. Vamos a leer. No es este tu país que conozca sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país que si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños? Es un poema impresionante. Nos dice que no es necesario que vivas en un país o que conozcas todo, si no vas a poder realizar tus sueños. Este poeta lo realizó para un colegio que se lo había pedido una docente.
Entonces él se inspiró en eso. Por eso nos dicen que debemos perseguir y construir nuestros sueños. Y más aún, si es en nuestro Perú, mejor todavía. Continuemos. Ahora vamos a seguir comprendiendo. Vamos a reflexionar. ¿Has leído 2 poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país? ¿Esos sentimientos serán distintos? A ver, vamos a pensar, ¿serán distintos? Están en distintas épocas, sí, pero van con un mismo fin, que es el patriotismo. Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? Estos poetas expresan su amor por su país mediante sus versos, mediante su poema. ¿Por qué será? Porque ellos son grandes poetas que están relacionados con estos temas y aman hacer esto. ¿Crees que tenga que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad en nuestro país? Claro. Los versos, el poema que estos poetas han realizado, han creado, ha sido a base de las experiencias que han tenido en esa época, porque cada uno tiene características distintas. Unos han sido del siglo XIX, el otro ha sido del siglo XX. Bueno, continuemos. Como datos importantes nos dicen que Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, de 15 años antes de cumplir los 100 años de ser la independencia de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia, con abolengo. Eso quiere decir que, para Chocano, este poema es como su escudo de linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconocen algunas para enaltecerlas. Como pudimos oír, el poema está relacionado con la época que ha vivido él y ha relacionado también a España. Interesante. Continuemos. Ahora de Marcos Martos, El Perú. Este fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. Esto ya es en otra época. En ese texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. Pero ya no tenemos los mismos pensamientos quizás hace 100 años. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestros, así como les estuve explicando hace un momento. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Esto es el bien común, donde todos debemos realizarnos de la misma manera, sin distinciones, sin discriminación, sin nada. Continuemos. Ahora vas a tomar en cuenta lo anterior para realizar esta actividad en tu cuaderno o hoja de reuso. Así es que manos a la obra. Tenemos 6 puntos. ¿Qué poema te gustó más? A ver, ¿cuál de los dos te gustó más? ¿Por qué? Vas a escribir por qué te gustó más el poema y por qué el otro te gustó menos. O sea, ¿qué hubo de diferencia en ambas partes? ¿Qué rescatarías de él? ¿Cuál es la parte que más te impresionó y rescatarías de este poema? Siguiente. ¿Alguno de estos poemas tiene rima? Claro, sí tiene rima, porque si se dieron cuenta, en cada verso que culmina en el siguiente, tiene rima. Se puede distinguir. ¿Cómo te diste cuenta?
cuando leíste? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Bueno, aquí va a influir mucho la tonalidad que le demos nosotros. ¿Cómo lo vamos a relatar? ¿Cómo lo vamos a contar? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. Ahora van a ustedes a escribir un fragmento pequeño de cada poema. ¿Sí? Continuemos. Tercero. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. Bueno, si podemos leerlo desde un punto de América autóctono, él se considera un poeta único, ya que su alma y su canto es ideal, o sea, sus versos son ideales para ese momento. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje, etapa en que independizamos aún en España, cuando ya dependíamos de España? Claro, porque ellos vivían en el contexto de la incertidumbre si iban a continuar sometidos a España. Entonces él menciona al sol. ¿Por qué? Porque el sol es una representación de los incas. Interesante, ¿no? Bueno, continuemos. 4. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozcas sus senderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Claro, un país no se va a calificar o se va a reconocer simplemente por el idioma o por los muertos que ha tenido, sino por la población, por la gente, por los patriotas que conviven ahí, que viven ahí. ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? Porque todos tenemos metas. Sin importar en el lugar que te encuentres, tienes que realizarlo. 5. Selecciona el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno. Si te gustaron las dos, transcribe ambos. Bueno, a mí me encantaron las dos porque las dos tienen distintos contextos, pero son poemas hermosos, son poemas que identifican al Perú. 6. Subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. Selecciona 4 de ellos y escríbelos aparte, a manera de lista. Entonces ustedes van a seleccionar unos pequeños versos o frases que más les gustaron. Aquí te piden 4, entonces van a hacer 4 y lo van a realizar como una lista. Van a colocar 1, 2, 3 y 4 y colocan el verso que les gustó. Y van a explicar por qué les gustó, o sea, por qué te gustó este verso, esta frase. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Ahora vas a recordar que un lector que gusta leer poesía en soportes diversos como en plataformas virtuales es curioso y profundamente crítico. Además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee, se detiene a identificar los otros recursos de la web para informarse, profundizar en su análisis, comprender mejor y disfrutarlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos una página virtual, una página web, encontramos mucha información y es muy interesante porque estamos razonando, estamos haciendo funcionar nuestro pensamiento crítico, ya que vamos a poder dar nuestros puntos de vista, vamos a poder indagar con autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser quienes van a buscar esta información. Ahora vamos a tener en cuenta, como les decía en el propósito que tenían que realizar, ¿has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan un tiempo en la historia de nuestro país? Ahora tienes la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte del siglo XVIII en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que los peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia.
Esto lo vamos a encontrar lo que es en el anexo, en los recursos. En Aprende en Casa están en los recursos, ahí van a ver las tradiciones peruanas, van a leer, van a realizar los mismos pasos que hemos realizado hasta ahora sobre los dos poemas. Van a realizar su listado y van a explicar. ¿Sí, bien, niñas y niños? Continuemos. Ahora nos vamos a evaluar. Con el siguiente esquema vas a revisar las respuestas del cuestionario y las vas a mejorar. Primero, señalaste los datos básicos de cada poema, título, autor y nombre de quien oralizó el poema. Bueno, si las realizaste, colocas un sí, o si no, un no, pero lo vamos a realizar. Tú lo vas a realizar, que eres una persona que sigue sus sueños. ¿Sí, bien, niñas y niños? Continuemos. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Ahí van a colocar. Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quiere decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que relacionan con ellos. Elaboraste tu lista de versos favoritos y justificaste su elección. Leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. Bueno, ahí ustedes se van a evaluar, ¿sí? Continuemos. Ahora, por último, con tu familia vas a leer uno de los textos a tus familiares y van a dialogar sobre sus impresiones del escuchado y leído. Comenten sobre el bicentenario y lo importante que es la literatura como expresión de lo vivido y sentido en determinados momentos de la historia. Luego vas a reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Tú te vas a preguntar, ¿qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como expresión artística que expresa parte de la historia de un país? ¿Qué se te hizo fácil y difícil al leer estos poemas? ¿Por qué? Vas a escribir todas estas respuestas en tu cuaderno. Luego escribe qué harás para mejorar cuando realices una actividad similar y no te olvides de anotar las respuestas en tu cuaderno o hoja de reuso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme prestado atención. Hasta la próxima.